Bienvenidos a esta lección de historia del cristianismo. Y sabemos que hemos estado pero muy atentos a lo que hemos estado transmitiendo, sobre todo el punto de lo que es relacionado a nuestra fe. Vemos la gallardía, vemos la valentía, vemos todo lo que involucró el inicio del cristianismo en el primer siglo. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo nace la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos nosotros la manifestación gloriosa, la manifestación poderosa del advenimiento de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de nuestro Dios. La promesa que Jesús hizo: yo voy al Padre, pero enviaré al Consolador. La palabra Consolador significa Paracletos. Y cuando nosotros hablamos del Paracletos, nos estamos refiriendo a alguien que está cerca de nosotros o camina al lado de nosotros. Esa promesa que estamos hablando, que es el advenimiento del Espíritu Santo, bueno, es porque Jesús estaba ya siendo recibido en el cielo, y le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos o investidos o reciban el poder de lo alto. Esta promesa, dice en el libro de los Hechos capítulo 2, esta promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos que creen. ¿Que creen en qué? Que creen en el Evangelio, que creen en el Mesías, que creen que el Evangelio que nosotros hemos recibido no fue dado por el hombre, sino fue dado por Dios. Y cuando nosotros nos referimos precisamente a que el Mesías vino a establecer el reino de los cielos o el reino de su Padre en la tierra, era para que el hombre por sí, en este sentido, pudiera tener la vida eterna. Bueno, el Evangelio tiene como ese enfoque, el Evangelio tiene ese propósito. Incluso en el Evangelio de Marcos, Jesús o el apóstol que escribe este Evangelio hace énfasis de que cuando vino el Mesías, dice, vino predicando el arrepentimiento de los pecados. Y les dijo: el Evangelio se ha acercado, arrepenteos. Bueno, este Evangelio es la proclamación de las buenas noticias, es la proclamación de lo que nosotros llamamos las buenas nuevas del reino de los cielos. Esta proclamación traía cosas exclusivas, traía cosas increíbles. Nunca se inventó absolutamente nada. Todo fue dicho y estaba escrito ya en el Antiguo Testamento de lo que el Mesías tenía que venir a decir. Entonces vemos aquí en este inicio de la historia del cristianismo cómo este evangelio tenía que extenderse hasta los confines de la tierra, cómo este evangelio tenía que llegar hasta nosotros y más allá de nosotros, o sea, tal vez una generación más, 2 generaciones más, no lo sabemos cuántas generaciones más el evangelio tiene que llegar, pero que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Tiene que ser predicado, que el evangelio tiene que llegar a oídos de toda la humanidad, va a llegar a toda la humanidad. Y el evangelio para eso fue establecido, el evangelio para eso fue dejado. Y dice que los apóstoles
comenzaron el extendimiento del reino, comenzaron el extendimiento de este evangelio, la proclamación de este evangelio. Y costó mucho, porque claro que costó la vida de muchos de ellos. Ellos se dieron su vida como ofrenda por causa de este evangelio. Pero no lo hicieron solos. El Paracletos, el que caminaba al lado de ellos, estuvo con ellos desde el día del Pentecostés. 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo, 50 días después de la crucifixión o el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario, 50 días después, el Espíritu Santo vino para que pudiera llegar a nuestras vidas. Y bueno, el Espíritu Santo entró en acción cuando dice que estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban unánimes, estaban reunidos, y el Espíritu Santo llegó de una manera sorprendente. Dice que rompió el silencio, hubo un gran estruendo y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y vemos una de las manifestaciones más gloriosas. Dice que en primer lugar vino sobre ellos como un viento recio. Y hemos hablado que el viento, la palabra viento, la palabra soplo, la palabra aliento, viene de una sola palabra en griego, que es la palabra pneuma. Y en el hebreo la palabra es ruach, que significa precisamente viento, soplo, aliento. El Espíritu de Dios vino para soplarle vida a 120 personas. Cuando una persona está perdiendo aliento, significa que está perdiendo la vida. Entonces, aquellos 120 estaban atemorizados porque no tenía mucho tiempo que había sido la crucifixión del Mesías. Y ellos estaban atemorizados con temor de que les pudiera suceder algo. Entonces el Espíritu Santo vino para darles aliento, darles vigor, darles valentía. Y ellos comenzaron a proclamar el evangelio. El primero que se levanta, como sabemos dentro de la historia, es el apóstol Pedro, que fue el que se atrevió. Me encanta el apóstol Pedro porque él siempre está tomando la iniciativa. Cuando los demás se quedan en la barca sentado, cuando le gritan, si eres tú Jesús, ordena que yo vaya, los 11 estaban a la expectativa. Pero uno de ellos se atrevió, se levantó y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Quién era este discípulo? El mismo que se levantó el día del Pentecostés. Él tomó las riendas, él tomó la autoridad, él tomó precisamente la iniciativa y dio una predicación increíble, una predicación maravillosa que claramente se nos enseña que en esta primera ocasión hubo 3,000 convertidos, 3,000 personas, todas judías, todos ellos eran judíos, proclamaron el evangelio a los judíos. Y bueno, después viene una segunda ocasión. Y en esta segunda ocasión hubo 5,000 personas convertidas al evangelio. Y estas 5,000 personas estaban conglomerando ya dentro de la primera iglesia en Jerusalén, todos ellos judíos. Pero hoy quiero tocar uno de los temas que a mí me apasiona, que es el ministerio de Pedro y de Juan, el ministerio del apóstol Pedro y el apóstol Juan. En este caso vamos a hablar del capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Estamos listos? ¿Preparados para esto? Porque esto se va a poner buenísimo. Dice Hechos capítulo 3 de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Qué increíble! Empezó la gloria manifiesta de Dios en la vida de los apóstoles. Cuando Jesús les dijo a ellos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador, el Paracletos, el que iba a caminar al lado de ellos. Aquel encargado, el agente que ahora iba a tomar la dirección de los apóstoles, de la vida de los apóstoles. Recordemos que el Espíritu Santo es el que estuvo desde la concepción del Mesías en el vientre de María, en su nacimiento y en todo su ministerio hasta su resurrección. Y cuando Jesús fue recibido en el cielo, bueno, después de 10 días vino ese mismo Espíritu sobre 120 personas. Pero inicia la historia con 2 hombres que se atrevieron a hacer cosas que nunca se habían atrevido. Bueno, esto me trae a mi mente una de las palabras o una frase que me encanta muchas veces decirlo. Si quieres ver cosas diferentes, empieza por hacer cosas diferentes tú. Si tú empiezas a hacer cosas diferentes, vas a ver resultados diferentes. Ellos no estaban acostumbrados a este tipo de resultados, porque durante los 3 años de ministerio del Mesías, juntamente con ellos en la tierra, ellos no tuvieron necesidad de orar por un enfermo, de sanar a alguien. No, mientras el novio estaba con ellos no tenían esa necesidad. Incluso Jesús se los dijo. Jesús le dijo: hasta este momento ustedes no han pedido nada, no han orado, no han pedido nada en mi nombre, pero llegará el momento en que ustedes tendrán que hacerlo. Bueno, llegó el momento en que ellos tenían que poner a prueba su fe. El evangelio o el cristianismo, lo voy a poner de esta manera, no es solamente llegar cada 8 días a la iglesia, tomar una escuela dominical, tomar un culto, abrazar a los hermanos, saludar al pastor e irme a la casa otra vez. Y entre semana pues ir a un culto, a otro culto. La vida cristiana va más allá de los cultos, de los cultos y de los cultos. Me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, me decían: ay papá, tú puro culto, tú puro culto, tú puro culto. Y yo dije, ellas tienen razón, puro culto, puro culto, puro culto. Y no hay una vida sobrenatural. Y tal vez tú digas: pero ¿cómo una vida sobrenatural? Bueno, es que si te das cuenta, la iglesia del primer siglo nació en una obra sobrenatural de lo alto. El derramamiento del Espíritu Santo no fue en total bonanza, en total quietud. Hubo una manifestación gloriosa, un estruendo, algo increíble que reunió. Imagínate
lo que sucedió ese día. Imagínate, solamente quiero que tú te imagines lo que llegó a suceder ese día del Pentecostés. Que todos los que estaban en Jerusalén, tal vez tú digas, pero es una exageración, no es así como sucedió. Bueno, el libro de los Hechos dice que los que vivían o los que estaban en Jerusalén se reunieron donde había pasado ese fenómeno, ese estruendo que había sacudido a todo Jerusalén. Ahora, en los que conocen Jerusalén, no, o más bien dicho, los que han ido a Israel en ese tiempo y han estado en la ciudad antigua, que es Jerusalén, se van a dar cuenta o se han dado cuenta que no era grande. Tal vez tú vivas en un pueblo más grande que el mismo Jerusalén de los tiempos de Jesús. Tal vez tú vivas en una ciudad, por ejemplo, Zapopan, donde yo vivo con mi familia, es más grande que la Jerusalén del tiempo de Jesús. Vivo en una de las ciudades más grandes del estado de Jalisco. Y solamente para que te imagines, eso significa que allá en Tapachula, allá en San Cristóbal de las Casas, de la ciudad donde tú estás viéndonos, esa ciudad es más grande que la Jerusalén en los tiempos de Jesús. Es increíble, pero es cierto. Entonces, el escritor Lucas redacta y dice, es que el estruendo atrajo a todos. Bueno, ese es el propósito del evangelio, y el propósito del Espíritu Santo es atraer a muchos al reino del Mesías. Bueno, vemos que así nace la iglesia. Ellos comienzan con algunas manifestaciones. Por ejemplo, nunca ellos habían hablado en otras lenguas. La palabra lenguas ahí no es lenguas angelicales, lenguas que no se entendían. No. La palabra griega para lenguas ahí es idiomas, es glosolalia. De ahí viene la palabra en griego, glosolalia, idiomas. ¿Por qué? Porque dice que había muchos de otros lugares que no hablaban el hebreo, no hablaban el griego, y cuando los apóstoles se levantaron y hablaron del evangelio, los escucharon hablar en sus propios idiomas. Esto es la primera manifestación de algo sobrenatural en la iglesia. La segunda es esta, la que estamos leyendo. Cuando se levantó, ojo aquí, cuando se levantó lo que es aquel paralítico que llevaba tiempo, años, lisiado, tullido, y siempre lo llevaban al templo de la Hermosa para vivir de las limosnas o de lo que la gente le pudiera dar. Entonces vemos nosotros aquí que Hechos capítulo 3 comienza con la sanidad de un mendigo, y aparte de ser mendigo era cojo. La multitud estaba asombrada de esto. Cerca de 2,000 hombres respondieron al mensaje de Pedro y fueron salvos. Imagínate, pero comenzaron a soplar vientos de persecución, como ya lo mencionamos anteriormente. Pedro y Juan fueron arrestados después de llevarlos ante el Sanedrín. Este concilio del Sanedrín estaba formado por varios ancianos. Se considera que había un número de aproximadamente entre 30 a 70 hombres que formaban parte de este concilio llamado el Sanedrín. Este Sanedrín era el que tenía la responsabilidad de llevar a cabo el orden religioso, que ellos vigilaban que se cumplieran los decretos, los preceptos o los mandamientos que Moisés había establecido. Ellos eran los encargados de que todo, tanto las tradiciones como las fiestas se cumplieran. Y bueno, este grupo llamado el Sanedrín fueron los que llevaron a condenación al Mesías. Fueron los que se reunieron y comenzaron a darle algunos testimonios falsos sobre la vida de Jesús, hasta que decidieron llevarlo a Herodes. Herodes lo llevó a Poncio Pilatos, quien lo dio la orden de ejecución. Ahora vemos una vez más
a estos dos discípulos, a Pedro y a Juan, que fueron llevados ante el Sanedrín. Fueron juzgados. Y el juicio que recibieron fue el mismo por el que pasó el Mesías. Recuerden que a ellos los conocían como los discípulos del Mesías, del Cristo, que había sido ya crucificado. La persecución comenzó a cambiar la vida de los discípulos. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, nunca. Sin embargo, por causa de la persecución, se inició lo mejor en la iglesia. Una iglesia que está en el ojo del huracán del enemigo es una iglesia que le está causando daños al reino de la... Bueno, no quiero utilizar la palabra reino, lo retiro. Retiro la palabra reino. Una iglesia que está haciéndole daño a las tinieblas. Es una iglesia que está viva, empoderada, llena del Espíritu Santo. Pero una iglesia que no está en su zona de confort. Bueno, hay que preocuparse porque algo está sucediendo en la vida de esa iglesia. La iglesia verdadera es la que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos. Ya vimos que Lucas dice que los apóstoles hicieron muchos milagros y prodigios, de acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 43. Ahora él nos da un ejemplo. Cuenta acerca de la sanidad del cojo. Después de que recibieron al Espíritu Santo, ellos comenzaron a hacer milagros, muchos prodigios, y el primero que se redacta es precisamente la curación de este cojo. Este es el único milagro que Lucas describe en detalle en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Lo hizo porque este milagro fue como la bisagra en una puerta que partió esta obra, para que los creyentes pudieran ver más allá de Jerusalén, o sea, hasta el mundo antiguo en aquel entonces, hasta Roma. ¿Cómo? Bueno, esta sanidad fue la que causó el inicio de la persecución. Esta sanidad fue el inicio de que los apóstoles comenzaran a salir de su zona de persecución. La persecución comenzó después del milagro. Ellos tuvieron que salir de su zona de confort, de Jerusalén, porque recuerda que la orden o el mandato era de que ellos tenían que empezar por Jerusalén, luego ir a Judea, luego trasladarse a Samaria y luego extenderse hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban cómodos, ellos estaban ahí felices en esa zona de confort. Ellos dijeron, ¿para qué? ¿Para qué nos movemos de Jerusalén? Estamos bien. Y Dios permitió que ahí empezara todo con la sanidad de este cojo. Por lo tanto, la sanidad del cojo fue un evento muy especial en el libro de los Hechos. La mayor parte de Hechos, desde capítulo 3 y 4, se relaciona. Todo está relacionado con la sanidad del cojo de la hermosa. Miremos las primeras tres partes de estas 11 verdades que estudiaremos relacionados con este milagro. La gente va madurando. Número 1, la gente va madurando lentamente en sus creencias. El evangelio no es solamente palabra. El evangelio no es solamente discursos. El evangelio no solamente es predicación. El evangelio es evidencia del poder de Dios. Si nosotros proclamamos y predicamos a un Cristo que hizo milagros, tenemos que manifestarlo y verlo real en nuestro tiempo. Porque si no, la religión cristiana caería como la musulmana, como la budista, y ellos viven por puros discursos de sus maestros. Pero el cristianismo no. El cristianismo es una revelación progresiva. Esa revelación progresiva está acompañada con eventos sobrenaturales. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Tal vez tú digas, pero ¿qué tiene que ver la oración en la vida de los apóstoles? Todo, incluso la oración, todo tiene que ver con la iglesia.
Si una iglesia no ora, esa iglesia no tiene vida. Tal vez tú digas, pero ¿de qué sirve la oración? La oración activa el poder de Dios. La oración activa la fe del pueblo. La oración te da poder para echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. La oración. Entonces los apóstoles acostumbraban subir al templo a orar. Era una costumbre de los judíos hasta el día de hoy. Bueno, también es una costumbre de las iglesias el día de hoy. Hay iglesias que tienen cultos especiales de oración. Hay iglesias que se reúnen los martes, hay iglesias que se reúnen los miércoles, hay iglesias que se reúnen los viernes y tienen vigilias de oración. Y esas iglesias son iglesias que están avivadas, son iglesias que están manifestando el poder de Dios. En el templo en Jerusalén se hacían muchos sacrificios de animales. Y cada día, entre estos sacrificios, habían dos con ofrendas quemadas por la nación de Israel. Uno era en la mañana y el otro era en la tarde. El día de un juicio o el día de un judío empezaba a las 6 de la mañana. ¡Wow! ¿A qué hora se empezaba el día de un judío? A las 6 de la mañana. Los judíos piadosos oraban temprano. Por eso en el libro de los Salmos nosotros encontramos que dicen: Dios mío, de madrugada te buscaré. Bueno, los judíos se levantaban muy de madrugada o muy temprano para orar. Su primera etapa de la oración, y ellos estaban a las 6 de la mañana orando. Los judíos piadosos entonces oraban temprano y volvían a orar a las 3 de la tarde. Ojo, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, y estaba el otro ciclo a las 6 de la tarde. Y eran los ciclos de 3 en 3 que ellos tenían. Esto era poco después de los sacrificios de la tarde en el templo. Recordemos que Daniel oraba todos los días a esas horas. Daniel, el profeta, lo podemos corroborar en el capítulo 9, versos 20 al 21 de este libro que lleva su nombre. También algunos gentiles como Cornelio, temían y respetaban a Dios y oraban cada mañana y cada tarde. Hechos capítulo 10, verso 2 al 3, y el versículo 22 también nos hace referencia a que este hombre llamado Cornelio oraba también las mismas horas que los judíos tenían acostumbrado. Pedro y Juan iban al templo a orar. Llegaban a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Este versículo de Hechos 3:1 cubre mucho. Podemos ver que los cristianos judíos todavía iban al templo semana tras semana. Ahora entendemos un poco más lo que dice en el libro de Hebreos. No dejemos de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre de los judíos y de los primeros cristianos en el primer siglo era que ellos se congregaban semana tras semana. Ellos se estaban congregando. También estaban practicando algunas leyes del Antiguo Testamento que Jesucristo ya había cumplido. Más tarde, el libro de los Hebreos enfatiza que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo. Entonces tenemos un mejor altar, un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio, un mejor templo. Hebreos habla o nos enseña que no hay necesidad de más sacrificios como los del Antiguo Testamento, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces todo lo que los judíos practicaban apuntaba y apunta al Mesías, a Cristo, para justicia de a todo aquel que en él cree, dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 4. La iglesia aprendió esto a medida que maduró. Tenía que ir aprendiendo un estilo de vida diferente. Tenía que ir aprendiendo el estilo que habían heredado de los judíos. Algo muy importante, algo que nosotros debemos de tener en cuenta, es que, número uno, nosotros tenemos que madurar en nuestra fe. ¿Y cómo maduramos en nuestra fe? Número uno, la disciplina de la oración. Número dos, la disciplina de congregarnos.
Hoy en día los cristianos se dan el lujo de decidir qué días de la semana se van a reunir. No, los judíos o los cristianos del primer siglo, ellos se congregaban todos los días de la semana. Bueno, hoy tal vez tú digas, pero mi trabajo y todo eso, tienes razón. Pero no dejes de congregarte. Para nosotros en Occidente, los domingos nos reunimos en nuestras congregaciones. Y bueno, un domingo que tú dejes pasar y que tú digas, hoy no quiero ir, ese domingo nunca lo vas a rescatar. Ese domingo tú nunca lo vas a volver a vivir. Y vas a perder la oportunidad de estar en la casa de Jehová. Y dice en el Salmo 133 que ahí es donde Dios o Jehová envía bendición y vida eterna. Por lo tanto, cuando nos congregamos y estamos reunidos, es maravilloso porque se siente la coinonía, se siente la unidad, la presencia de Dios se manifieste. ¿Cómo es tu liturgia? ¿Cuál es la liturgia que tú utilizas? No importa la liturgia que tú utilices. Puede ser himnos, puede ser un himnario, es a lo que me refiero, o pueden ser coros, esas alabanzas modernas que cantan algunos grupos pentecostales. Bueno, no importa el estilo, la liturgia, lo que importa es tu corazón y tu obediencia cuando tú llegas ante la presencia de nuestro Dios en tu congregación. No te dejes de congregar. Estas enseñanzas solamente es para edificación de tu vida personal, pero cuando tú llegas a tu congregación, ahí es donde tú manifiestas la verdadera fe, la verdadera vida. Entonces la iglesia aprendió esto a medida que fue madurando. Pero en los primeros días los creyentes continuaron sacrificando animales. Si tiene alguna duda, nosotros podemos verlo en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 17 al 26. Ahí podemos ver a Santiago y a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ellos contaron a Pablo que todos los judíos cristianos eran todavía seguidores de la ley en Hechos 21, 20. Y les aconsejaron que se purificaban por la ley. Él se purificó y probablemente compró 8 palomas y 4 ovejas para sacrificarlo en el templo de acuerdo a la ley que está en el libro de Números capítulo 6, versículo 9 al 12. Ahí dice que deberían de comprar 8 palomas y 4 ovejas para sacrificar y purificar sus almas o limpiar de sus pecados. Ellos seguían todavía practicando eso. Por eso, aquí hay un dato curioso. En el año 70, después de la muerte de Cristo, bajo la dirección de un emperador llamado Tito, la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue destruida, casi dejándola en ruina. Y bueno, todo hasta el templo, que solamente quedó el muro occidental, lo que es conocido como el muro de los lamentos el día de hoy, fue la única parte del templo que Herodes había construido, lo único que quedó. En el año 70 quedó destruido, pero había un propósito, había un porqué. ¿Por qué? Porque seguían sacrificando animales cuando el único sacrificio verdadero ya se había dado en la cruz del Calvario. Y bueno, se tuvo que utilizar ese tipo de circunstancias para que los judíos entendieran de que el Mesías fue el único cordero pascual, el único cordero del sacrificio, para que ellos pudieran entrar a una vida direccionada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo hizo esto para complacer a los creyentes que todavía estaban bajo la ley. Pablo no fue en contra de la ley, todo lo contrario. Él hizo los rituales para complacer a los que estaban bajo la ley. Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Señor, murió para liberarnos de esta. Por ellos continúan viviendo, pero ellos continuaban viviendo bajo la ley. Los creyentes maduran lentamente en sus creencias hasta que aprendemos que nuestra Pascua es Jesucristo, hasta que entendemos que nuestro Pentecostés
es Jesucristo. Entendemos que nuestro tabernáculo es Jesucristo. Vamos aprendiendo poco a poco en la vida cristiana. Y cuando recibimos a Cristo por primera vez, no vemos todos los cambios que Él hace en nuestra vida. No es posible llenar la mente con nuevas ideas en un solo momento. Por eso son clases. Estos momentos son momentos donde tu mente se está llenando de ideas nuevas de cómo nació el cristianismo. Por un lado, llegamos a ser nuevas criaturas de acuerdo a 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Dios perdona nuestros pecados. Nacemos de nuevo y empezamos a pensar de manera diferente. ¿Sabías que la palabra nacimiento significa nueva oportunidad? Una nueva oportunidad para cambiar aquellas cosas que hicimos del pasado, empezarlas a hacer de nuevo, pero ahora de una manera diferente. El nuevo nacimiento es solamente el comienzo, el punto de arranque de nuestro crecimiento espiritual. Bueno, es como la semilla que brota y crece en el silencio. Pero es real para los que siguen al Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que empezar a ver que la vida cristiana no solamente queda con la experiencia del nuevo nacimiento. Tenemos que dar un paso más de fe. Los discípulos dieron un paso más de fe. Fueron más allá del nuevo nacimiento. Ahora, algunas personas tienen grandes necesidades. ¿Qué sabemos acerca del mendigo? ¿Qué sabemos acerca de este hombre? Sabemos que tenía más de 40 años de edad. Eso sí, sabemos que tenía más de 40 años de edad. Lucas nos dice que este hombre había sido cojo desde el nacimiento. Recordemos que la evidencia médica de Lucas, pues, pesa mucho en este testimonio. ¿Por qué lo menciono? Porque Lucas era médico, era doctor, tenía un estudio en medicina. Bueno, nunca había dado un paso, es lo que quiso decir Lucas. Todos los días alguien lo cargaba para llevarlo a pedir limosna. Él vivía de la misericordia de los demás, o de la lástima de algunas personas. Él vivía de esa manera. Algunas personas llevan un diario. Cada día describen ahí algunos pensamientos, sufrimientos, oraciones o sucesos. Bueno, este cojo escribía a diario todo su sufrimiento. Y vemos nosotros cómo lo que habría, si el cojo, aquí quedaría algo bien interesante. Si el cojo de la Hermosa hubiese escrito un diario, ¿qué hubiese escrito? Bueno, estoy cumpliendo 11 años. Todavía lloro cuando veo a otros niños jugando. La gente pasa y lanza monedas a mis pies. Me siento herido en mis sentimientos. Actúan como que si estuvieran lanzándole un hueso a un perro. Ese tal vez sería el pensamiento de este tullido, de este paralítico, de este hombre que lo llevaban cargando para pedir limosna a los 11 años de edad. ¿Qué pensaría este hombre a los 16 años de edad? Estoy aprendiendo a ser limosnero. Parece que las personas nos dan un poquito más si me ven con cara triste. Estaba aprendiendo a cómo ser un limosnero. ¿Qué pensaría este hombre cuando cumplió los 21 años de edad? Probablemente él estaba pensando, este no es el mejor lugar para pedir limosna. La gente siempre mira hacia la puerta grande y no me mira a mí. Claro, los religiosos siempre ven cómo entrar rápido y no ver la necesidad de los otros. Allá a los 21 años este hombre llegaba a esa conclusión. ¿Qué pensaría a los 26 años? Este lugar apesta. Estoy cansado de oler lo que los animales van dejando. O sea, el estiércol. Hay mucho polvo por donde la gente camina. Me siento sucio y huelo a mal. A los 31 años probablemente ese hombre llegó a pensar, la vida es tan aburrida.
siempre estoy aquí sentado, sería bueno poder entrar por primera vez al templo. A los 36 años, ¿qué llegaría a pensar este hombre? Algunos creen que los limosneros ganan mucho dinero. Eso hasta el día de hoy se piensa. La gente dice, nah, este hombre que pide el dinero tiene más que yo. Bueno, este tullido estaba pensando lo mismo. Me gustaría cambiar de lugar con alguno de los que piensan de esa manera. Ellos no podían vivir en un rancho sucio como el mío, en un lugar como en el que yo me encuentro. Tal vez este hombre es lo que él pensaba a los 36 años. Pero a los 41 años, hace poco se escuchó mucho ruido en el templo. Alguien me dijo que un profeta llamado Jesús sanó a muchos ciegos y a muchos cojos. Me dijeron que yo debo ser muy pecador y por eso no recibí sanidad de Jesús. Pero todos me olvidaron. Nadie vino a cargarme y llevarme a la puerta del templo de la Hermosa en ese día. Ahora ellos dicen que Jesús fue crucificado. Así que las esperanzas de este hombre habían muerto. ¿Por qué? Porque este hombre, si te das cuenta, vivió en el mismo tiempo que Jesús. Tal vez Jesús visitó el templo de la Hermosa. Tal vez Jesús pasó por ahí, por la puerta de la Hermosa, más bien dicho, no el templo. Pasó por la puerta llamado la Hermosa. Porque Jesús, su costumbre era ir al templo también a orar. Y pasó por ahí muchas veces, pero no sé qué pasó, no sé qué sucedió. No estaba este hombre ahí. Tal vez algunos pensaban que no era su tiempo, no era el momento. Pero bueno, ahí aprendemos algo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, esa persona es transformada al 100%. El Mesías no lo tocó. El Mesías no lo miró. El Mesías no extendió su mano hacia él. Pero sí lo hicieron dos hombres que tenían al Espíritu, tenían al Paracleto, tenían al Espíritu Santo en ellos. Y a través de ellos es cuando aquel hombre experimentó lo más maravilloso que había para un hombre como él. Un milagro, una sanidad. Yo creo que hoy en día hay muchas personas tullidas. Hay muchas personas que están paralíticas espiritualmente, paralíticas emocionalmente y necesitan a hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo como Pedro y Juan para ir y decirles, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. La iglesia del día de este tiempo debe de ser una iglesia que se maneje en esa dimensión. Una iglesia que se maneje en la llenura y en lo sobrenatural. Para que la gente y el mundo vea que nuestro Cristo, el Mesías, es real para nosotros y para todo aquel que en él cree. El templo de la Hermosa o la puerta la Hermosa medía aproximadamente 23 metros de altura. Tenía una enorme puerta doble porque protegían las riquezas del templo y de esa manera ellos estaban ahí. En ese lugar era donde este paralítico estaba. En ese lugar fue donde Pedro y Juan ministraron a este hombre. Le tocaron. ¿Cómo está tocando la iglesia de este tiempo a la sociedad? ¿Cómo la iglesia de Cristo está impactando a la sociedad? ¿Habrá vida en la iglesia? ¿Estará el poder del Espíritu Santo en las congregaciones? ¿Se siente la gloria de Dios cuando te reúnes con tus hermanos para alabar y glorificar al Mesías? ¿Qué podría hacer usted por un mendigo? ¿Qué podríamos hacer nosotros por un mendigo como el que está hablando la historia de Hechos capítulo 3? Lo que tengo te doy.
¿Qué es lo que la iglesia de este tiempo tiene para darle a una sociedad que está lisiada espiritualmente, que está lisiada emocionalmente? ¿Qué tiene la iglesia para ofrecerle a la sociedad? ¿Qué tiene la iglesia? Lo que tengo te doy, dijo Pedro y Juan, lo que tengo te doy. Ellos no tenían una moneda de oro, no tenían una moneda de plata. La iglesia en este tiempo puede tener muchos millones en el banco, pero no tener el poder de Dios. El pastor puede tener el carro más lujoso, pero no tener el poder de Dios. El pastor puede tener una bonita residencia, pero no tener el poder de Dios. ¿De qué nos sirve llenarnos de lujos, riquezas materiales? No digo que sea malo, no estoy diciendo es malo, eso no. Pero la iglesia en este tiempo está más preocupada que la gente vea que son hombres prósperos, con carros nuevos, carros de marca, con buenas residencias. Porque de esa manera, dice, estamos impactando al mundo. No, de esa manera no vamos a cambiar al mundo. Lo único que vamos a hacer es impactar a una sociedad corrupta, pero no la vamos a transformar. Pedro y Juan eran del pueblo, eran pescadores. Ellos no tenían dinero en el banco de Jerusalén ni sus millones guardados. Pero ellos tenían algo que la iglesia le hace falta en este tiempo. Ellos tenían la vida del Espíritu Santo, la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Ellos dijeron claramente, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El Vaticano tiene millones. Algunos dicen que haciendo cálculos ellos pueden acabar con la pobreza mundial. Están podridos en el Vaticano, pero no tienen la vida ni el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos ofrecer? Y cada creyente tiene algo que dar a la gente necesitada. Tenemos diferentes talentos. Está bien. Ve y parte el pan con el pobre. Ve y dale una taza de café afuera de los hospitales. Está bien, esas son las labores de misericordia que la iglesia debe de hacer. Pero cuando tú le des un pedazo de pan, o le des un tamal, o le des una torta a un necesitado, ora para que el poder de Dios se manifieste sobre ellos, la gloria de Dios descienda y ellos sean sanados en el nombre de Jesús. Cuando una persona sea sanada en el nombre de Jesús, habrá multitudes corriendo a los pies de Cristo. Moisés no tenía mucho. Él solamente tenía una vara en su mano, pero esa vara bastó para hacer prodigios y señales. Sansón no tenía mucho en sus manos, solamente una quijada de un asno, y hizo mucho para Dios. ¿Qué tienes tú para darle a Dios? ¿Qué tienes tú para darle a Dios? ¿Qué tienes tú? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Qué le ofreces a Dios? David no tenía mucho, pero con una sola piedra y una honda mató a un gigante. No necesitamos ser ostentosamente ricos. Y si eres rico y manifiestas la gloria de Dios, pues amén. Pero ¿de qué nos sirve llenarnos los bolsillos? Que cuando partamos de este mundo, no nos llevaremos nada. Solamente quedará en las memorias de la gente una iglesia avara, codiciosa, pero muerta en el espíritu. ¿O qué quieres que en la mente y en la vida de la sociedad quede? Una iglesia que no era tan lujosa, pero ahí se sentía la gloria de Dios. Yo te invito a que tú reflexiones en esta tarde y que pienses, ¿qué estoy dándole a la sociedad? ¿Qué le puedo dar a la sociedad? Y si tú tienes algo que darle, y si tú tienes algo por qué luchar, lucha por manifestar la presencia de Dios. Te invito a que despierte tu espíritu. A lo que dijo Pedro
y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Que esa sea nuestra declaración del poder de Jesucristo obrando en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el sábado a las 7 de la noche con un mensaje para matrimonios. Matrimonios sólidos, sociedades prósperas. Y el jueves estamos dedicando este espacio para que tú seas alimentado con la historia de la iglesia y puedas llenarte más y más en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y 1000 bendiciones a tu vida. Hasta el sábado.